la pantalla. Este salmo lo podemos y lo vamos a dividir en 4 diferentes secciones, 4 encabezados. En realidad el Salmo 5 ha sido llamado como un manual de oración, un mini manual de oración. Es conocido como un mini manual de oración porque nos enseña aspectos vitales sobre la oración, de cómo acercarnos a Dios. Nos enseña algo que nosotros deberíamos de tener más en cuenta siempre. Debemos de orar antes de orar. ¿Cómo se ora antes de orar? Bueno, el Salmo nos lo dice. Debemos conocer al Dios a quien oramos para que nos acerquemos de la manera apropiada a Él. Debemos de expresar nuestros deseos, nuestra necesidad. El Padre Nuestro nos enseña eso también. De eso se trata la oración, de presentarle al Señor nuestras peticiones, nuestros deseos. Y debemos de orar con confianza. Esos 4 principios aprendemos en este hermoso salmo. Vamos a leerlo. Dice así, Salmo 5. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sangriento y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Amén. David era un hombre de oración. Los 150 salmos son en realidad oraciones, son manifestaciones de adoración en forma de oración, en forma de meditación, en forma de confesión. Porque la oración es todo eso. La oración no es solamente hacer una petición formal. La oración implica muchísimas cosas, desde los pensamientos internos silenciosos de nuestra mente hasta los gemidos en los momentos de angustia, o las acciones de gracia en los momentos de gratitud, de bienestar, la confesión de nuestra boca, la adoración, todo eso es oración. La oración y la adoración se combinan de una manera muy armoniosa, y la confesión. Por eso es que la Biblia dice que la casa de Dios es casa de oración. El Señor dijo, mi casa de oración será llamada. Que es lo mismo que adoración. Nosotros debemos de aprender a orar de la misma manera que el Señor dijo que debemos de adorar. Él dijo que debemos de adorar en espíritu y en verdad. Igual, debemos de orar en espíritu y en verdad. Así que, pues, el Salmo 5 en particular nos enseña sobre la oración, aunque eso lo podemos aprender en todos los salmos. Pero veamos lo que este salmo nos enseña sobre la oración. En primer lugar, algo muy obvio, pero que se pasa por alto. Quizás por obvio lo pasamos por alto. Es demasiado evidente, y por evidente no lo tomamos en cuenta de una manera adecuada. Y es que nosotros para orar debemos de orar. Para orar debemos prepararnos. Y el salmista lo expresa de esta manera. Él dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Noten ustedes que al final del versículo 2, David dice, yo voy a orar, a ti oraré, oh Señor. O sea, él está
preparándose para orar, pero está orando. Él dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. O sea que él no está orando todavía, pero a la vez sí está orando. Eso es a lo que Pablo se refiere cuando dice que nosotros debemos de orar en todo tiempo. Debemos de orar sin cesar. Nosotros debemos siempre estar orando. Alguien dijo acerca de la vida de Cristo, que la vida de Cristo era oración. La vida de Cristo era oración. No solamente era una vida de oración, su vida misma era una oración. Porque era vivir delante de Dios. Los antiguos teólogos le llamaban coram deo a esto. Coram deo significa vivir en la presencia de Dios. Coram deo significa la presencia, estar en la presencia de Dios. Nosotros somos llamados a vivir en la presencia de Dios, en nuestros pensamientos, en nuestros afectos, en nuestras intenciones, en nuestras decisiones, en nuestras palabras y por supuesto en nuestro compromiso con la iglesia, en nuestras oraciones, en nuestro cántico, en nuestra confesión, en todo. Nosotros somos llamados a vivir delante de Dios, a vivir bajo su protección, a vivir bajo su autoridad, a vivir en su presencia, a vivir en adoración. Eso es lo que David está haciendo. Así que cuando él está diciendo, escucha, Señor, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío, Dios mío, porque a ti oraré. Yo voy a orar, pero por favor escúchame. Dice en el verso 3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Noten todos los elementos que van incluidos en estas expresiones de David. Por ejemplo, él habla de sus palabras, dice mis palabras, escucha mis palabras. Y él habla de su gemir, considera mi gemir. ¿Cuál es la diferencia entre palabras y gemir? Bueno, las palabras se expresan verbalmente, ¿no? Con los labios. El gemido no. El gemido no es una expresión verbal. El gemido es una expresión interna del alma. Puede ser silenciosa o puede ser una especie de queja, ¿no? Pero no verbal. Es algo más interno, más íntimo, más emocional, el gemido. Las palabras son más racionales. Las palabras tienen que tener coherencia, ¿no? El gemido no es coherente. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles y que nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la redención, la adopción de nuestro cuerpo. Porque la oración tiene esos dos elementos, las palabras y el gemido, y deben de ir juntos, hermano. Cuando nosotros oramos, tiene que haber dentro de nosotros un gemir interno, algo que viene de adentro. No es simplemente del diente al labio, es que viene del alma, de adentro. Esa es la oración. Por eso él dice, considera mis palabras, dice, escucha mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor. Y luego él agrega una descripción de Dios, diciendo Rey mío y Dios mío. Eso denota intimidad y a la vez denota reverencia. Rey, ante un rey uno tiene que tener reverencia, pero Dios mío, eso denota intimidad. Es algo como el Padre Nuestro, que dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Él es mi Padre y el Padre es muy íntimo, pero Él está en los cielos. O sea que hay intimidad, pero a la vez hay reverencia. Rey mío y Dios mío. De mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Quiere decir que en todo momento de su vida consciente, porque mientras estaba durmiendo, pues estaba durmiendo, pero al despertar, dice el salmista, yo me presentaré delante de ti. Por la mañana nosotros debemos presentarnos delante de Dios. Debemos decirle, Señor, aquí estoy, gracias por el sueño que me has dado, como dice el Salmo previo, en el Salmo 4 dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado. Y en el Salmo 3 dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Entonces cuando despertamos en las mañanas debemos presentarnos delante de Dios.
Y dice algo más, me presentaré y esperaré. Esperaré. Claro, nos levantamos en la mañana, nos presentamos delante de Dios y le decimos, Señor, gracias por este día, gracias, aquí estoy, por favor, te encomiendo mi día. Y salimos a nuestras actividades, salimos al trajín del diario, el tráfico y los compromisos y las responsabilidades y todo lo que hay que hacer en el día, ¿no? Pero el salmista dice, yo voy a estar esperando en ti. Yo voy a estar esperando en ti. Tenemos que estar todo el día esperando. Así que esa es una invitación a estar en la presencia de Dios siempre, hermano. Nuestra vida es debe ser una vida de oración constante. No formal necesariamente, no verbal necesariamente, no eclesiástica ni congregacional necesariamente, pero debe ser una vida de oración constante. Okay. Segundo, el salmista nos habla del Dios a quien oramos y tenemos que conocer al Dios al que oramos. Conoce al Dios al que oras. ¿Y qué es lo que dice el salmista acerca de este Dios? Bueno, ya dijo por un lado, Rey mío y Dios mío. Él sabía que Él es Rey y que Él es el Dios creador. Pero luego en el verso 4 dice, tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Ahora, ¿qué implica esto, hermano? Implica que si nosotros nos vamos a acercar a Dios en oración, pues nosotros tenemos que aborrecer todas esas cosas también. No podemos acercarnos a Dios nosotros practicando la maldad, porque dice acá que Él no se complace en la maldad. No eres un Dios que se complace en la maldad. No podemos nosotros acercarnos insensatamente, porque dice que los insensatos no estarán delante de sus ojos. No podemos acercarnos haciendo iniquidad, porque el Señor aborrece la iniquidad. Ni hablando mentira, porque dice que Él va a destruir a los que hablan mentira, y a los sanguinarios y a los engañadores, el Señor los abomina. Esto implica, hermanos, que nosotros debemos de acercarnos en oración al Señor y limpiar nuestras conciencias de todo pecado, confesar nuestros pecados y apartarnos del pecado y aprender a aborrecer el pecado, porque aborrecer el pecado es algo que se aprende, es algo que nosotros tenemos que alimentar, tenemos que cultivar el aborrecimiento al pecado, porque dice acá en el verso 4, tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Lo que, aunque está hablando aquí en términos negativos, dice lo que Dios no se complace, pero a la vez está implicando el aspecto positivo, que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios que ama la santidad, que ama la obediencia, que ama la humildad, que ama el bien, que ama que nosotros seamos fructíferos espiritualmente. Así que, en primer lugar, tenemos que prepararnos para orar, tenemos que vivir una vida constante de oración. En segundo lugar, tenemos que conocer que Dios aborrece el pecado, que Dios es un Dios santo. Ahora, en tercer lugar, en el verso 7, del verso 7 al 10, el salmista expresa su deseo. Y comienza en el verso 7 a apelar, a apoyarse en la misericordia de Dios. Dice, yo por la misericordia o por la abundancia de tu misericordia. Y es interesante, hermanos, que noten ustedes en el verso 7 dice, mas yo, como poniéndose en contraste con los malos, con los perversos, con los que hacen iniquidad, con los mentirosos. Él dice, mas yo, y uno esperaría que él dijera, tú aborreces a los malos, a los mentirosos, mas yo no soy mentiroso, pero él no dice eso. Él dice, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Es decir, lo que él busca es la misericordia de Dios, apela a la misericordia, se refugia en la misericordia de Dios y busca la casa de Dios. Dice, yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Lo que él busca es la casa de Dios y la busca por su misericordia.
y reconoce que si él entra a la casa o va a entrar a la casa de Dios, es por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios estamos aquí nosotros esta noche. No es que nosotros somos muy esforzados y somos mejores que los que no vienen al servicio de oración. No somos mejores. Es la misericordia de Dios la que nos tiene aquí. Por su misericordia hemos entrado a la casa de Dios. Y el salmista lo está reconociendo. La misericordia. Por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Noten ustedes cómo se combinan acá la misericordia y el temor. La misericordia inspira confianza. El temor inspira respeto y reverencia. Por la misericordia uno viene con confianza, con alegría, pero el temor lo hace a uno acercarse con reverencia. Dice el libro de Eclesiastés: cuando vengas a la casa de Dios, acércate. Cuando vengas a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Acercarse como un necio a la casa de Dios, acercarse de una manera irreverente, de una manera casual, de una manera superficial, eso es necedad, eso es vano, eso es algo que Dios desprecia. Así que tenemos que ser muy cuidadosos como nos acercamos a Dios. Entonces, en su petición, el salmista lo primero que hace es apelar a la misericordia de Dios, a manifestar su temor, y luego en el verso número 8 dice: guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Guíame, endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Ahora, noten ustedes que en el verso número 8, el salmista le pide al Señor que lo guíe en su justicia, en su justicia. Porque si algo deseamos los hijos de Dios, hermanos, es caminar en la justicia de los mandamientos de Dios, la justicia de la santidad de Dios, la justicia de Cristo. Pero necesitamos que Dios nos guíe, y eso es lo que está pidiendo pidiendo Él acá. Guíame en tu justicia a causa de mis enemigos. ¿Por qué? Porque hay muchos adversarios en contra de la iglesia, en contra de la santidad, en contra de los creyentes. Y necesitamos que el Señor nos guíe, porque hay oposición de nuestro propio pecado, del mundo, de los pecadores, de Satanás que se opone. Necesitamos que Dios nos guíe en la justicia. Endereza, dice la segunda parte del verso 8, delante de mí tu camino. Le está pidiendo por el camino de Dios, tu justicia, tu camino. Yo quiero andar en tu camino. Endereza tu camino delante de mí. Guíame. Es que sin la guía del Señor, hermanos, si el Señor no endereza nuestros pasos, nosotros no podemos hacerlo. Tenemos que pedírselo a Él. Pero es por la abundancia de su misericordia y debe ser hecho en temor. Ahora, de los versos 9 al 10, el salmista hace referencia a los enemigos del pueblo de Dios. Dice: en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. O sea, el salmista está reconociendo, hermanos, que hay enemigos peligrosos en contra de la iglesia. El apóstol Pablo le dijo a los pastores de Éfeso: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar detrás de sí a los discípulos. Pablo lo sabía.
Pablo sabía que iban a venir lobos rapaces para hacerle daño al rebaño, a la iglesia de Cristo. Y que aún dentro de la misma iglesia se iban a levantar hombres hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos y llevarlos a la apostasía. Hay peligros en la iglesia. Y a veces vienen de donde uno menos se lo imagina. Lo toman a uno de sorpresa. Y tenemos que tener discernimiento, tenemos que tener prudencia, sabiduría. Pero no siempre podemos, hermano. Muchas veces a Cristo mismo lo traicionó uno de sus apóstoles. En el huerto del Edén, Satanás se metió y logró convencer a Adán y a Eva que no había pecado y estaban bien, y los convenció. Y manipuló a Satanás para traicionar a Cristo. Y por poco hace caer a Pedro también. Bueno, lo hizo caer, el Señor lo restauró, pero lo hizo caer. Es decir, hay peligros reales, hay peligros contra la iglesia. Nosotros tenemos que estar atentos a eso, por eso necesitamos tanto orar. Ahora, noten ustedes que la oración del salmista acá, en el verso 10 especialmente, es una oración severa. Él dice: castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Ahora, el problema que tenía aquí David, hermano, no es que a él lo habían ofendido. El problema es que se habían rebelado en contra de Dios. Y si nosotros los cristianos no tenemos que aborrecer nada, pero sí el pecado. Y tenemos que aborrecer la injusticia. Y aquí el salmista está haciendo lo que se conoce como una oración imprecatoria. Las oraciones imprecatorias son oraciones en contra de los enemigos de Dios. Pablo hacía oraciones imprecatorias, no como las del Antiguo Testamento. Las del Antiguo Testamento eran severas porque tenían que ver con sangre y con muerte física, pero las del Nuevo Testamento no, pero eran igual de severas. Por ejemplo, en un sentido, por ejemplo, Pablo dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. ¿Quién era Alejandro el calderero? No sabemos exactamente, pero era un hombre que caminaba con Pablo, era asistente de Pablo, ayudaba a Pablo, predicaba la palabra con Pablo, y después se le volvió enemigo y comenzó a hacerle daño a Pablo. Y Pablo dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Y qué creen ustedes que el Señor hace con aquellos que le causan daño a la iglesia de Cristo? O cuando Pablo dice en el libro de Gálatas: esta persuasión no proviene del que os llamó, porque los Gálatas se estaban desviando del evangelio, y Pablo les dice: esta persuasión no proviene de aquel que los llamó. Ojalá que se mutilasen todos los que os tratan de desviar. Cuando él dice ojalá que se mutilasen, es una oración imprecatoria, es en contra de los enemigos del pueblo de Dios. Ahora, nosotros no somos llamados a estar orando en contra de gente, hermano, en contra de personas, y decir que el Señor le mande maldición a fulano o a mengano. Al contrario, dice que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Pero tenemos que orar que el Señor proteja a la iglesia, que nos guarde del mal. Y tenemos autoridad como iglesia para ejercer disciplina y aún excomunión contra aquellos que dividen la iglesia. Cuando Pablo dice a ese entregarlo a Satanás, eso es excomunión, y eso es imprecatorio. Eso es entregar a alguien al mundo, a que Satanás lo siga engañando, a ver si se arrepiente, a que ya no tenga la protección de la iglesia. O sea que el Salmo 5 nos está enseñando a orar, hermanos, de una manera por la misericordia de Dios, por la bondad de Dios, pero también nos enseña a que debe haber orden y disciplina en la iglesia. Y por último, en el verso 4, quiero decir, el punto 4 de los versos 11 al 12, debemos de expresar nuestra confianza, orar con confianza. Dice: alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre,
porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Los que en ti confían, Señor, que se alegren. Los que en ti confían, que den voces de júbilo, porque tú eres el que los defiende. Él es nuestro defensor. Si confiamos en Él, Él nos va a defender. Hay enemigos, hay gente perversa, hay hombres perversos que buscan hacerle daño a la iglesia, al pueblo de Dios, que buscan hacerle daño, que porque saben que tú eres cristiano te aborrecen, te atacan y levantan falsos contra ti y se burlan, pero el Señor te defiende. Por eso el salmista dice: alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, expresando confianza en que Dios es nuestra defensa. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás con tu favor. Señor, es un escudo para nosotros. Escondámonos allí. No hay lugar más seguro que escondernos en Cristo, encomendarnos a Él, doblegarnos delante de su presencia, esperar en Él, en su misericordia, y decir, como decía el salmista: escucha, Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, porque a ti oraré, de mañana me presentaré, oirás mi voz delante de ti y esperaré. Esperemos en el Señor siempre, hermanos, y hagámoslo ahora, en este momento que vamos a dedicar estos tiempos que nos quedan, estos minutos que nos quedan a la oración. Oremos ahora. Padre, gracias te damos por enseñarnos a orar a través de tu palabra, por enseñarnos a orar antes de orar, por enseñarnos a conocer quién eres tú, Señor, a conocerte cada día más, expresarte nuestros deseos y orar con la confianza de que tú eres nuestro escudo, que nos rodeas con tu favor, nuestro defensor. Gracias en el nombre de Cristo. Amén y amén.